en esta mañana vamos a ver un libro de los profetas menores. Es el libro del profeta Ageo. Amén. El libro de Ageo básicamente contiene el mandamiento del Señor al pueblo de renovar su compromiso y de renovar sus esfuerzos por reconstruir el templo, ¿no? Exhortándoles a pensar si se están o si se estaban dedicando a lo que realmente Dios quería y demandaba en ese tiempo, ¿no? Ageo fue uno de los 12 profetas menores y su nombre significa fiesta. Ageo significa fiesta, festivo, solemnidad, como algo festivo, ¿no? Y este Ageo fue enviado por Dios a los judíos alrededor del año 520 antes de Cristo, y se tiene muy poco conocimiento de lo que fue su vida personal. Vivió en el tiempo después del cautiverio, siendo contemporáneo del profeta Zacarías. Después del retorno del cautiverio, el pueblo volvió a poner el altar sobre su base, estableciendo de nuevo el culto, la adoración, y además pusieron los cimientos para la reconstrucción del segundo templo, aunque después fueron forzados a abandonar la construcción por algunos años, ¿no? Por lo tanto, el tema principal del libro de Ageo es la reedificación del templo de Dios, de la casa de Dios, la cual había estado en ruinas desde su destrucción por el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C. Amén. Vamos a leer Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1, versículos 1 y 2, vamos a comenzar esta mañana. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Ageo vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Yahvé de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Yahvé sea reedificada. Aquí hay algo importante, ¿no? Dice que vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: este pueblo dice, ¿no? Nunca nos gusta escuchar cuando Dios dice de su pueblo, le llama este pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre decir este pueblo o a decir mi pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Es decir, este es como un adjetivo un tanto como diciendo este pueblo, ¿no? Cuando Dios se refiere a su pueblo de esa manera, quiere decir que algo estaban haciendo mal y que Dios no estaba del todo satisfecho con el que era su pueblo, ¿no? Cuando Dios dice mi pueblo, ya está hablando en otros términos. Quiere decir que Dios está honrando a su pueblo y por eso le llama a su pueblo, dice mi pueblo. Pero cuando dice este pueblo, quiere decir que algo mal estaba ocurriendo, que algo malo estaba pasando, ¿no? Es decir, no dice mi pueblo, dice este pueblo. Él dijo esto porque vio sus excusas y sus débiles prioridades y notó que no estaban viviendo realmente como Dios quería que vivieran, como era o como tenía que ser su pueblo, ¿no? Hay otros textos en los cuales Dios dice así también, dice, este pueblo, dice, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dice otro texto, ve y di a este pueblo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, ¿no? Dios le dijo a Moisés,
yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo rebelde y un pueblo de dura cerviz. Es decir, este pueblo, ¿no? Constantemente Dios hablaba así de su pueblo, ¿no? De su verdadero pueblo. ¿Por qué? Porque estaban haciendo las cosas mal. Y debiéramos de recordar que este pueblo que habla Dios, pues no eran malas personas. Ellos eran el remanente ahí en Ageo que había regresado de Babilonia, de la cautividad, porque cientos de miles de personas vivieron en el cautiverio en Babilonia, pero solamente unos 50.000 regresaron a Jerusalén, aquellos que eran los más comprometidos con Dios, ¿no? ¿Y qué dijo Dios de este pueblo? Dijo, este pueblo dice, ¿qué decía el pueblo? No ha llegado el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada. Es decir, se dijeron a sí mismos que no era aún el tiempo para comenzar la reconstrucción, para comenzar la reedificación del templo. Y quizás seguramente tendrían algunas buenas razones por las que ellos estaban diciendo esto, ¿no? Y del por qué la reconstrucción del templo se les iba a hacer bastante difícil. La tierra estaba aún desolada después de 70 años de abandono, de estar descuidada. El trabajo era arduo. No tenían demasiado sustento económico, tal vez, ni la mano de obra suficiente. Estaban sufriendo fracasos en sus cosechas por causa de la sequía. Había enemigos hostiles que les resistían y además aún tenían el recuerdo en sus mentes de los años o el tiempo que habían estado cautivos en Babilonia, ¿no? Entonces, el pueblo hizo que su excusa sonara, en cierta manera, un poco espiritual, ¿no? A veces hay excusas que suenan un poco espirituales, o a veces los seres humanos o nosotros ponemos excusas que quieren sonar, en cierta manera, como un poco espirituales, ¿no? Ellos no podían hablar en contra de la idea o del pensamiento de construir el templo, porque era algo inevitable. Era la orden de Dios, era el tiempo de reconstruir el templo. Dios tenía una prioridad y la prioridad que tenía Dios era reconstruir el templo, ¿no? Entonces ellos no podían oponerse de una forma frontal a lo que Dios estaba diciendo, porque si no iba a ser algo muy evidente, ¿no? Entonces, como no podían oponerse a la orden de Dios, que era reconstruir el templo, lo que hicieron, ¿qué fue? Fue poner una excusa y decir, no es que no haya que reconstruir el templo, pero no es el tiempo, ¿no? Es decir, como que un poco disfrazaron la cuestión. No sé si me están entendiendo. ¿Me entienden o no me entienden? O sea, había que reconstruir el templo. Ellos eran conscientes, pero por no ser tan frontales y a veces somos así, ¿no? Por no que sea descubierta nuestra debilidad de una forma tan evidente, lo disfrazamos, ¿no? Y entonces ellos dijeron, no hay que reconstruir el templo. No podían decir eso, pero sí podían decir, no es el tiempo de reconstruir el templo, ¿no? Es decir, vamos a hacerlo, sí, pero un poco más tarde, pasados unos años, cuando las cosechas estén mejor, cuando la sequía pase, cuando los enemigos ya no estén tan cerca, cuando tengamos una estabilidad, cuando tengamos una serie de cosas, ¿no? Entonces, esa es la justificación que siempre pone el hombre, ¿no? Si de algo me habla el Señor en esta parte, es que tenemos que ordenar, ¿qué? Nuestras prioridades. ¿Cuánto dicen amén? El pueblo tenía que ordenar sus prioridades, ¿no? Dios reprende al remanente que había regresado porque sus prioridades
estaban ¿cómo? Estaban fuera de lugar, no estaban ordenadas de la forma que Dios quería, ¿no? Y esto es importante en la vida, ¿no? Ordenar nuestras prioridades, ¿no? A veces nos cuesta ordenar las prioridades, ¿no? Nos desesperamos, damos más importancia a lo que no tiene, a lo urgente, y entonces el ser humano a veces está confundido y no sabe qué es primero, qué es segundo, qué es tercero y ordenar nuestras prioridades, ¿no? Porque el orden de los factores en matemáticas y cuando hemos estudiado nos han enseñado algo, ¿no? ¿Qué es lo que nos han enseñado? Que el orden de los factores no altera el valor del producto, del resultado, ¿no? Pero espiritualmente no hay esa matemática, ¿no? En el Señor es diferente. Yo te digo que en el Señor el orden de los factores sí altera el valor del resultado. ¿Cuánto dicen amén? El orden de las prioridades va a alterar cómo va a caminar tu vida, cómo va a caminar tu familia, cómo va a caminar tu responsabilidad, tu trabajo, tu ministerio, lo que sea, ¿no? El orden de los factores sí va a alterar el valor del resultado en términos espirituales, ¿no? Porque Dios no está sujeto a esa matemática que dice que el orden de los factores no altera el valor del resultado. En el Señor sí hay un efecto, ¿no? Porque no hay efecto sin causa, ¿no? Entonces, esto es importante. Versos 3 y 4 dice: entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Dios vio y escuchó sus excusas y sus malas prioridades, y Él tenía algo que decirles por medio del profeta. El pueblo decía que no era tiempo para reconstruir el templo, pero sus acciones decían que sí era tiempo de ¿qué? De habitar en sus casas artesonadas, ¿no? Las casas artesonadas quería decir las casas que estaban revestidas de madera, ¿no? Seguramente en ese tiempo, ¿no? Casas artesonadas, ¿no? Revestidas de madera, ¿no? Salomón primero construyó una casa para Dios y después construyó su propia casa. Amén. Es decir, no lo hizo al revés. No construyó primero su casa y después la casa de Dios. ¿Qué hizo Salomón? Primero construyó ¿qué? Primero construyó el templo, primero construyó la casa de Dios y después construyó ¿qué? Construyó su casa. ¿Sí me entienden? O sea, Salomón, el hombre más sabio, tenía la cabeza bien amueblada, ¿no? Bien ordenada, ¿no? Tener la cabeza bien amueblada es tener la cabeza en su sitio, no solamente encima de los hombros, sino cuando digo en su sitio o bien amueblada, quiero decir teniendo los pensamientos bien afirmados, bien ordenados. Orden, eso se llama orden, ¿no? Y tener la cabeza ordenada, ¿no? El pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, dice que levantaban la tienda y llevaban el arca del testimonio, y cuando se paraba la nube, ¿qué hacían? Posaban el arca, ¿ya? Y luego alrededor del arca, ¿qué hacían? ¿Levantaban qué? Levantaban el tabernáculo. No lo hacían al revés. Es decir, no llegaban a un lugar y primero levantaban el tabernáculo y luego metían el arca del testimonio que llevaban los sacerdotes sobre sus hombros. No, lo primero que hacían era posar el arca del testimonio que representaba la presencia de Dios y luego alrededor, ¿qué hacían? Levantaban el tabernáculo de reunión, levantaban la carpa, levantaban la tienda, ¿no? Entonces, estos son prioridades, ¿no?
Entonces, no les dice el Señor, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Este era el verdadero problema, no que el pueblo de Dios viviera en casas artesonadas, mientras que la casa de Dios estaba desierta, estaba abandonada. El problema era sencillamente un mal orden de prioridades. Ellos estaban de acuerdo en dejar que la casa del Señor sufriera a costa de su propia comodidad, de ellos tener su propio reducto bien ordenado, su casa bien segura, su familia bien cubierta y lo demás les daba igual. Es decir, para ellos lo primero era lo suyo propio, ¿no? Y la Biblia dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, no tenían una visión de pueblo, tenían una visión muy corta, una visión personal, una visión de tener su casa artesonada, su casa levantada, ¿verdad? Y les importaba un comino todo lo demás, ¿no? No es el tiempo de reconstruir el templo. Yo voy a preocuparme de mi propia casa, yo voy a preocuparme de mí mismo, yo voy a preocuparme de que no me falte de nada, ¿verdad? Y las demás familias, ¿no? Da igual, ¿no? Cada cual que se las busque, ¿no? Ese era el pensamiento del pueblo en cierta manera, ¿no? Versos 5 y 6 dice, pues así ha dicho Yahvé de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Meditad bien sobre vuestros caminos, ¿no? La manera figurada de hablar hebrea para esta frase decía literalmente, pon tu corazón en tus caminos. Eso es meditar, eso es reflexionar, ¿no? Era un llamado a la reflexión, era un llamado a la meditación. Meditad bien sobre vuestros caminos. Pon tu corazón en tus caminos. Ageo le pide al pueblo de Dios que consideren en qué dirección estaban dirigiendo sus vidas y si en verdad querían que continuaran de esa manera, ¿no? El Señor quería llamar la atención a su pueblo, quería que ellos mismos se dieran cuenta de la manera tan indigna que se estaban comportando. Dios pretendía llevar a su pueblo a una reflexión personal que les hiciera ver la situación y el egoísmo en el que habían caído y al que habían llegado y que les hiciera pensar en la situación en que se encontraban. Dios mismo les había señalado el camino correcto por el que debían transitar, pero cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿no? Y entonces les dice, mira, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. La causa de sus dificultades que estaban atravesando, eran sus prioridades equivocadas. Amén. Porque habían cambiado las prioridades. Y como consecuencia estaban cosechando lo que ellos habían desestimado reedificar la casa de Dios y se habían ocupado de reedificar sus casas. Entonces el Señor les dice ahora, mira, sembráis mucho y recogéis poco. Bebéis y no quedáis satisfechos. Coméis y no os saciáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Le está diciendo, mira, estas son las consecuencias de vuestro egoísmo, de no buscar el bien común, de no buscar lo que es de Dios y de buscar solamente lo vuestro egoísmo, ¿no? Y estas son las consecuencias, ¿no? Pero ellos no lo estaban reconociendo, ¿no? Cuando Dios nos aflige, cuando Dios en cierta manera nos aprieta, ¿verdad? Hay una razón para ello. Amén. Cuando Dios te aprieta, deberías pensar por qué Dios te está ajustando las tuercas, en cierta manera, ¿no? Pero no pensamos en eso. Cuando Dios nos aprieta, cuando Él juzga, cuando Dios disciplina a alguien,
o siempre deberíamos buscar cuál es la razón o cuál es la causa. O sea, debemos de ser autocríticos y ver qué está pasando, ¿no? O tratar de descubrir el por qué está ocurriendo esto, ¿no? El por qué me está pasando esto, el por qué estoy cayendo en esto, el por qué estoy atravesando esta dificultad, el por qué de las cosas. Hay que buscar siempre el porqué de las cosas, ¿no? Entonces el pueblo había sufrido unas desastrosas cosechas y como consecuencia estaban pasando ¿qué? Hambre. Estaban pasando hambre. No tenían medios económicos suficientes para comprar o para adquirir ropa, vestido, porque dice, os vestís y no os calentáis. O adquirir los materiales, la lana, el lino o lo que sea para coser, porque bueno, allí no había boutiques, no había centros comerciales, no había tiendas de ropa. Yo creo que cada una tenía que tenían que tejer su ropa y tenían que confeccionar su propia ropa, ¿no? Pero si no tenían materia prima para hacer la ropa, si no tenían lana, si no tenían tela, si no tenían tejido, si no tenían cómo iban a hacer sus prendas, ¿no? Entonces por eso les dice el Señor lo que les dice, ¿no? No había suficiente alimento, no había suficiente para comer o para beber, el pueblo estaba sufriendo penalidades, pero a nadie se le pasaba por la mente que esa situación se debía a la desobediencia de haber dicho no es el tiempo de reconstruir la casa de Dios. Amén. Y entonces dijeron, vamos primero a cubrir lo nuestro. Entonces el Señor les dio una corrección, una enseñanza, ¿no? El pueblo de Israel estaba siendo juzgado y ellos ni siquiera lo sabían, ¿no? Estaban probablemente, lo estaban interpretando todo como, bueno, pues un tiempo de mala suerte, ¿no? O de tiempos económicos, ¿no? A veces los hombres somos así, ¿no? Y empezamos, incluso los cristianos, ¿no? Piensan, pero qué mala suerte he tenido, ¿no? Y que un cristiano diga qué mala suerte he tenido, creo que está totalmente desenfocado, ¿no? Estás llamando a la suerte, al azar, ¿no? En Dios no existe el azar, no existe la suerte, no existe la casualidad, no existen las casualidades. En Dios existen las causalidades, pero no las casualidades. O sea, Dios no es un Dios casual, que hace las cosas así por casualidad. No. He dicho antes que no hay efecto sin causa y toda causa tiene un efecto, ¿no? Entonces, lo que Dios estaba haciendo era que estaba intentando decirles algo, ¿no? Decirles algo, ¿no? Y si nuestras prioridades están mal, pues, perdóname, nada te va a satisfacer. Cada logro pronto revela que debe de haber algo más, ¿no? Algo que realmente pueda satisfacer. Nada llena el vacío con forma de Dios en nuestra vida, excepto el poner o el colocar a Dios en el primer lugar de todo. Dios es la prioridad, amén. Dios es lo primero. Dios es el centro. Hacer su voluntad es lo primero. Y cuando tú colocas esas prioridades en tu vida, entonces verás que todo te va a ir mucho mejor. Amén. Vamos a seguir leyendo. Versos 7 al 11 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Yahvé de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias
y sobre todo trabajo de manos. Aquí dice 3 cosas, ¿no? Dice, primero, subid al monte. Segundo, traed madera. Y tercero, reedificad la casa. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, ¿no? Las indicaciones de Dios fueron muy simples y muy claras, porque su pueblo se había ocupado egoístamente, ¿no?, de sí mismos, y se olvidaron de quien les había devuelto de la cautividad de Babilonia y a quien habían hecho promesas que no estaban cumpliendo. Dios le dijo en primer lugar al pueblo, subid al monte. Aunque ellos opinaban que no era el tiempo más apropiado para edificar la casa del Señor, Dios les manda que hagan algo y que hagan un esfuerzo, que era subir al monte. ¿Para qué? ¿Para qué tenían que subir al monte? ¿Para cortar qué? Para cortar madera, porque para reedificar una casa necesitaban madera, y la madera, pues, repito, no era como ahora que vas a comprarla a la serrería o a la maderera, no. Tenían que ir al bosque, tenían que ir al monte y tenían que cortar la madera, ¿verdad?, para después empezar a trabajar la madera. Tenían que ir a cortar madera. Subid al monte, traed madera, ¿verdad?, y reedificar la casa, ¿no? De esos árboles que cubrían los montes, ellos tenían que hacer madera. Tenían que derribar los árboles y con el hacha tenían que cortar la madera y tenían que preparar la madera. Esa era la segunda acción y el segundo esfuerzo. Y luego la tercera acción que les mando era que debían reedificar el templo, la casa, y debían dedicarse a ese trabajo de construcción, ¿no? Esto también tiene una enseñanza espiritual, ¿no? Subir al monte, el monte representa siempre la oración, traed madera, la madera representa la humanidad del ser humano, lo que es la madera, lo que se tiene que quemar. Hay algo que hay que quemar en nuestras vidas y es la madera. ¿Para qué? Para que quede el oro, los metales preciosos, el oro, la plata, ¿verdad? Pero la madera, la paja, el heno tiene que ser quemado. Subid al monte, traed madera, ¿verdad? Quemad la madera, quemad la humanidad, lo humano, ¿no? Y reedificad, dice, la casa, ¿no? ¿Y qué dice después? Y yo pondré en ella, ¿qué? Pondré mi voluntad, dice el Señor. Cuando hagáis esto, dice, yo pondré en ella mi voluntad y seré, ¿qué? Seré glorificado. Amén. Pero para que el Señor ponga su voluntad, para que el Señor se glorifique, antes tenemos que hacer ciertas cosas. Era hora de que el pueblo de Dios comenzara a preocuparse por agradarle a Él en lugar de complacerse a sí mismos. En sus casas artesonadas, ¿verdad? Y así el Señor se pudiera glorificar. Ahora era el turno de que Dios también les estaba diciendo que lo hicieran con el corazón correcto, con un corazón que quería agradar y glorificar a Dios. Buscáis mucho y halláis poco, ¿no? Cuando Dios fue descuidado, nada funcionó bien. Pudieron lograr algunas cosas, pero no alcanzaron lo que deseaban, ¿no? Buscáis mucho y halláis poco. Y además dice, llamé a la sequía. Como consecuencia vino la sequía sobre la tierra, ¿no? Y podemos imaginar que el pueblo de Dios estaba deprimido y desanimado debido a la sequía, porque ellos eran gente que vivía ¿de qué? Que vivía del campo, vivían de los cultivos, vivían del ganado, vivían... Y si cuando llegaba la sequía les destruía todas las cosechas y entonces no tenían que ir a comer, no tenían que comer, no había supermercados, no podían ir al metro, a la Plaza Vea a comprar, no había nada de eso, tenían sus propios cultivos. Y si había sequía, la tierra no producía frutos y no podían comer, ¿no? Y ellos pensaban, esto es un ataque del diablo, ¿no? Esto es un ataque de Satanás. Y oraban fervientemente contra lo que decía, esto es un complot de Satanás. Pero no era obra de Satanás. Fue el Señor quien les mandó la sequía. Dios mandó la sequía para corregirles, ¿no? El problema
no era el diablo. El problema eran sus prioridades que estaban mal ordenadas. Amén. Y llamé a la sequía, dice, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. 3 cosechas básicas en ese tiempo. El trigo, el vino. ¿El trigo para qué? Para hacer el trigo para hacer el pan. El vino, que no era vino para emborracharse, sino que era el vino lo utilizaban como alcohol, como un desinfectante para curar las heridas, igual que el aceite, ¿no? Hay que interpretar las cosas correctamente, ¿no? Entonces todo eso les estaba produciendo ¿qué? No tenían trigo, no tenían pan, no tenían no con qué hacer el pan, la harina que viene del trigo, no tenían el vino para curar las heridas, cuando alguien no tenían el bálsamo del aceite eran 3 productos básicos de la canasta del pueblo de Israel, ¿no? El trigo, el vino y el aceite. Y bueno, y también dice algunas cosas más, dice sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos, ¿no? Versos 12, vamos a seguir leyendo, dice, y oyó Zorobabel, aquí ya viene una reacción, dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Yahvé su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como les había enviado Yahvé su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Ya hubo una reacción, ¿no? Ante todo lo que estaba ocurriendo, dice que oyeron, ¿ve? Oyeron, primeramente, oyeron ¿quiénes? Los líderes, los sacerdotes, Josué y Zorobabel, que eran los líderes del pueblo, porque Dios habla primero ¿a quién? A los líderes, a la cabeza. Yo no digo que Dios le habla a usted personalmente, pero cuando Dios quiere enviar hacer algo con su pueblo, lo que hace Dios es hablar a la cabeza, hablar a los líderes, a los sacerdotes. Y dice, y oyó Zorobabel, y oyó Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, dice, y después todo el resto del pueblo, la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Yahvé su Dios, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por medio del Señor al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Verso 14, dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. ¿Despertó qué? ¿Qué despertó? El espíritu. Despertó el espíritu. No le despertó de estar, no, de su sueño corporal, de donde estaba acostado, de su cama. No le dijo, despierta, levántate de la cama. No le dijo eso. ¿Despertó qué? Despertó su espíritu. Lo he dicho alguna vez, porque el Señor tiene que despertar nuestro espíritu. Todos nos despertamos todas las mañanas, a las 5, a las 6 o a las 7 de la mañana, ¿verdad? Pero cada día repetimos el mismo protocolo. ¿A qué hora te despiertas? Todas las mañanas. Cuando pones la alarma, ¿no? Pero igual te despiertas también varias veces en la noche por diferentes causas, ¿no? Y cada día, ¿no? Nos despertamos, pero no habla de ese despertar. Porque aunque nos estemos despertando todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar, o a las 6 de la mañana para ir a trabajar, o a las 7 de la mañana para ir a trabajar, da igual. Si Dios no despierta nuestro espíritu, de nada sirve levantarnos de madrugada, ¿no? Dice la Escritura, en vano vela la guardia, ¿no? Si Jehová no edifica la casa, Salmo 127, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Por demás, dice, es que os levantéis de madrugada, porque os levantéis temprano, dice, por demás. Si Dios no nos despierta el espíritu, es en vano. Y despertó Yahvé el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo.
Y vinieron y trabajaron en la casa de Yahvé de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Acá viene la respuesta, la reacción a la amonestación de Dios. Obedecieron a Dios y temieron delante de Dios. La obediencia tenía que comenzar con los sacerdotes, con el liderazgo. Esto no fue un sermón solo para el pueblo, sino que también para los líderes del pueblo de Dios. Zorobabel, el gobernador, Zorobabel, que era el gobernador político, y Josué, que era el gobernador religioso, el sumo sacerdote. Es decir, el poder político y el poder religioso, los dos poderes, ¿no? Fueron despertados, ¿no? Y todo el pueblo escuchó lo que Ageo les comunicaba de parte de Dios. Todo el pueblo se arrepintió, regresaron a Dios, todos obedecieron a Dios, y entonces qué emocionante podía haber sido para el profeta Ageo y sobre todo para Dios mismo ver que las amonestaciones habían tocado la mente y el corazón del pueblo y el espíritu de todo el pueblo que había sido ¿qué? Despertado. Y cuando todo el pueblo regresó arrepentido y en disposición de obedecer a Dios, entonces vino sobre ellos la bendición de Dios. Se abrieron los cielos y las bendiciones se derramaron sobre ellos en gran abundancia, ¿no? Porque cuando Dios despierta tu espíritu, comienzas a ver lo que no veías y a entender lo que no entendías antes. Amén. En el Getsemaní, Jesús les dijo a los discípulos algo muy importante. Cuando estaban con Él, les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu puede, pero la carne no puede. El espíritu ve, pero la carne no ve. El espíritu entiende, pero la carne no entiende. La carne no entiende ni acepta las cosas de Dios. Jesús hizo subir a los discípulos en una barca en Betsaida y a la medianoche Él se retiró a la otra orilla y cuando les vio, dice, remar a la medianoche que estaban remando con gran fatiga porque el viento les era contrario, dice que Jesús se apareció a ellos y cuando les vieron andar por en medio del mar, los discípulos pensaron que era un fantasma, se asustaron, se atemorizaron, se maravillaron y entonces dice que Jesús les dijo, yo soy, no temáis, y subió con ellos en la barca. El viento se calmó y entonces ellos se asombraron y maravillaron. Y dice la Biblia, porque aún no habían entendido lo de los panes, dice. No habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No habían entendido el milagro de la multiplicación de los panes. Jesús mismo se había sentado con ellos, les había mandado recostarse en la ladera del monte, tomar los pedazos, tomar los peces. Había visto cómo habían comido pero aún dice que estaban endurecidos sus corazones. A veces pensamos que tener el corazón endurecido es caminar alejados de Dios por mucho tiempo. Pero no es así. No es así. O sea, tener el corazón endurecido, los discípulos estaban con Jesús. Habían estado con Jesús. Habían visto los milagros. Y aun a pesar de ellos, no habían entendido nada. Y sus corazones estaban ¿cómo? Estaban endurecidos, hermano. Y a veces pensamos que endurecer el corazón o tener el corazón endurecido es estar caminando muy lejos de Dios, ¿no? O sea, hoy mismo podemos estar aquí en la presencia de Dios y tener el corazón como una piedra y tener el corazón endurecido. Entonces vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. El despertar del Espíritu no vino y se fue como una simple experiencia, sino que floreció para despertarles a activar la obra de Dios, a accionar, ¿no? A hacer cosas para el Señor, ¿no? Ageo capítulo 2, vamos a seguir leyendo, versículo 1. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Nuevamente
diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Les quería hacer ver, ¿no? O sea, que dice, ¿quién ha quedado de vosotros, no? Habla de la gloria primera de la casa, del primer templo y del segundo templo, ¿no? De la reconstrucción. Tal vez acá no haya muchos que vieron la gloria de Dios cuando hace años, cuando el evangelio crecía y crecía ¿no? y hubo una explosión, ¿no? Los que participamos en este ministerio de aquella gloria primera, pues hemos visto con el transcurso de los años cómo ha habido cambios, ¿verdad? En el tiempo hemos atravesado valles, sequías, tiempos de, ¿no? Pero sabemos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, porque el Señor así lo ha prometido y esperamos la gloria postrera y esperamos la lluvia tardía y esperamos que Dios siga y siga y siga haciendo milagros y transformando vidas y multiplicando la obra y la iglesia y haya un crecimiento y Dios no para, Dios no va a parar. Amén. Mientras haya personas que digan y que deseen, Señor, yo quiero ver la gloria de Dios. Amén. Yo quiero ver la gloria de Dios. Entonces dice, pues ahora Zorobabel, verso 4, esfuérzate, dice el Señor. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Yahvé, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Yahvé de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Yahvé de los ejércitos, y daré paz en este lugar, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Amén. Daré paz en este lugar. Daré paz en este lugar, porque no hay otra cosa que traiga mayor consolación que cuando Dios trae paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, porque paz es seguridad, paz es seguridad. La paz de Dios, el fruto del Espíritu Santo, el precioso fruto de la paz, que a veces no tenemos, que a veces nos falta, que a veces escasea, porque nos turbamos, porque rápidamente nos empezamos a turbar y nos falta paz. Y la paz es confianza, la paz es seguridad. Dice, os daré paz en este lugar. Personas que no se conformaban diciendo, o que no se conforman diciendo, esto es lo que hay, ¿no? Hoy en día yo sé que hay personas que viven en ese conformismo diciendo, esto es lo que hay, esto es lo que me ha tocado vivir, este es el tiempo que me ha tocado vivir, tengo que convivir con esto. Personas que no están solamente pensando en compadecerse a sí mismos de sus propias heridas, ¿verdad? Y no ven la obra de Dios que está por delante, ¿no? Y para ello debíamos aumentar pues la grandeza de nuestra mirada y poder visualizar lo que Dios tiene preparado. Amén. Yo siempre digo que los mejores soldados son aquellos que después de estar todo el día en la trinchera, en el campo de batalla, en la primera línea, con el casco en la cabeza, con las botas puestas, ¿verdad? Con la frente en el piso dándose ¿no? barrigazos contra la tierra, ¿no? Arrastrándose por la tierra. Llega la noche y descansan porque saben que al día siguiente nuevamente van a tener que ponerse el traje de faena, amén, el traje de guerra y salir nuevamente a la batalla porque la guerra aún no ha terminado, amén.
Quiero decir que los verdaderos soldados pues casi no tienen tiempo para ellos mismos, para relamerse sus propias heridas o debilidades o miserias, porque la misma batalla les obliga a hacerles fuertes o a estar ocupados en lo que realmente tienen que estar ocupados, ¿no? Entonces, hermanos, lo más importante y vital es asumir, entender que tenemos que librar una batalla, y es la batalla de la fe, y no doblegarnos por nada, ¿no? Y saber que hay alguien que es soberano y que seguro se va a ocupar de nosotros cuando nosotros estemos ocupándonos de las cosas de Dios. Amén. Cuando nosotros estemos ocupándonos y mirando las cosas de arriba. Dice la Biblia, mirad las cosas de arriba y no las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Poned la mirada, dicen, las cosas de arriba, pero no miréis las cosas de la tierra. No que permanezcamos ajenos a las cosas de la tierra, pero sí que pongamos la mirada en las cosas de arriba. Amén. Entonces, hermanos, creo que tenemos que ver lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. La gloria postrera, dice, será mayor que la primera, y el deseado de las naciones vendrá. Yo lo creo y le ruego al Señor que así sea. Yo quiero ver la consolación de Israel, el pueblo de Dios, viendo el brazo de Dios desnudo, haciendo su obra, ¿verdad?, en medio de nosotros, en un mundo todavía oscuro y hostil, cada vez más que se manifiesta el espíritu del anticristo, pero Dios no nos ha abandonado. Amén. Dios no se ha ido, Dios aún permanece fiel. Amén. Y si seguimos leyendo acá, viene a partir del verso 10, viene de nuevo otra reprensión del profeta al pueblo de Israel. La primera fue con respecto a su egoísmo, a su falta de tener ordenadas las prioridades. Y esta segunda corrección o esta segunda amonestación tiene que ver ahora con la santidad. Vamos a leerlo. Dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2.º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, así ha dicho Yahvé de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelto de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, dice, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Porque algo en Israel era, no podían tocar, ¿a quién? No podían tocar a los muertos. En Israel nunca verás a alguien ir detrás de un ataúd o ir a tocar al muerto, ¿no? Cuando el muerto moría, lo embalsamaban y le daban enterramiento, ¿no? Y ya estaba. Nadie podía hacer luto, o sea, velo, nadie podía ir detrás del féretro, nadie podía, como hacemos en Occidente o como hacemos por acá, no voy a ver, cada pueblo tiene sus culturas, pero hay un culto a la muerte un tanto extraño en algunos países, en algunos lugares, que no es de Dios, para nada, absolutamente. Y el pueblo de Dios, a veces, que lo hagan los incrédulos, pero que lo haga el pueblo de Dios, pues a veces yo también un poco difiero en eso, ¿no? En el culto a los muertos, ¿verdad? Yo sé que es una costumbre y que a veces una cosa es el respeto, otra cosa es el tocar lo muerto, ¿no? Y aquí habla claramente de eso, ¿no? Claro, si alguno dice llevar en su falda, en la falda de su ropa, una carne santificada, dice, y con el vuelco de ella tocare pan o vianda o aceite o vino o algo de comer, dice, les pregunta a los sacerdotes, ¿será santificado por ello? Y respondieron los sacerdotes, no. Pero luego les pregunta, si un inmundo a causa de cuerpo muerto, después de tocar un cuerpo muerto, dice, tocare alguna de estas cosas, dice, ¿será inmunda lo que tocare? ¿Y qué respondieron los sacerdotes? ¿No? ¿Qué dijeron?
inmunda, inmunda será. Entonces respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Yahvé. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice el Señor. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo del Señor. Meditad pues en vuestro corazón, ¿no está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. El caso que les propone es el de un hombre a quien la carne santificada que lleva en la falda de su ropa da un carácter de santidad exterior o no. ¿Acaso el fruto de su trabajo, pan, aceite, vino, producto de la actividad del hombre, será santificado? De ninguna manera. Es necesario que el trabajo sea el fruto mismo de la santidad para ser agradable a Dios, ¿no? Dios solo reconoce como hecho para Él todo lo que emana de esa fuente. Amén. Ninguna posición de santidad exterior, ninguna profesión hace nuestro trabajo agradable a Dios. O sea, ninguna manifestación exterior, sino lo que es interior. Eso es lo que agrada a Dios. Mira, te voy a decir algo. La santidad no es contagiosa, pero la impureza sí que es contagiosa. Amén. La santidad no se contagia, pero la impureza se contagia, vamos. Los hombres impuros hacen que los que están a su alrededor sean impuros, ¿ya? Los hombres santos les cuesta mucho conseguir que las personas que están a su alrededor sean santas también como ellos. Amén. Y por eso digo que la santidad no se contagia, pero la impureza se contagia rápidamente. Un cuerpo muerto en Israel era la figura más completa de la terrible consecuencia del pecado, ¿no? Entonces, lo que trataba de grabar el Señor sobre la conciencia de ese remanente, de ese pueblo, era que su obra era impura, la que también es necesario imprimir en nuestra mente, ¿no? Puede haber mucha actividad para moler el grano, para exprimir el zumo de la uva, para sacar el aceite de las olivas, para hacerlo servir en nuestro provecho. ¿Pero qué significa esto para Dios? El fruto del pecado, lo que permanece, es lo que es ofrecido de un corazón puro, lo que es hecho solo para Él. Él es el perfume ¿no? que derramó María, ¿no? El perfume de nardo puro, ¿no? Llenar sus dispensas no debe ser la obra de un creyente, sino la de llenar los graneros y las dispensas de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Llenar sus propias dispensas, ¿no? Llenar los graneros de Dios. Y respondió Ageo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice el Señor. Y asimismo es toda obra de sus manos. Y todo lo que aquí ofrecen, les dijo, es inmundo, les dice en el verso 14. Luego les dice, o les insta, ¿no? Verso 20, vamos a terminar, dice, verso 20 a 23. Dice: vino por segunda vez palabra de Yahvé a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré las fuerzas de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y a los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Verso 23.
Dice, en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice el Señor, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Yahvé de los ejércitos. Y ahí termina el libro de Ageo. Un anillo de sellar es un sello que autentifica, rubrica, autoriza la firma de algún decreto o ley de parte de la autoridad competente, ya sea un rey o ya sea un gobernador. La elección de aquí de Zorobabel, que era el gobernador, como anillo de sellar, es un ejemplo de el propósito, ¿no?, de Dios en nuestras vidas. Él tiene un plan definido para cada uno de nosotros. Y al igual que Zorobabel, ese plan o ese llamado de Dios es a cumplir algo, ¿no? Dios tiene un llamado para cada uno, ¿no? Y es importante notar que la elección de Dios no se basa en nuestra capacidad, sino en su gracia, en su misericordia, ¿no? Y Zorobabel era un simple siervo de Dios, pero a través de su elección Dios lo elevó a una posición de poder, de autoridad, para llevar a cabo una obra en su tiempo, ¿no? Amén. Pero tenemos que recordar que para Dios las apariencias pues no sirven para mucho, no valen nada, ¿no? Ni las buenas obras, ni una actitud piadosa, ni un comportamiento muy, ¿no? Dios ve el corazón y Dios sabe cuánto de lo que hacemos lo hacemos realmente por amor a Él, por amor a la iglesia y por amor al pueblo de Dios y por amor a los demás. Amén. Así que, hermanos, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que aplicar algunos principios que están escritos en este libro, ¿no?